Querido amigo Fernando, ¿cómo está usted? Querido amigo Francisco, un gusto de compartir estos momentos con usted y con toda la querida audiencia, bueno, los amigos que nos acompañan, ¿no? Sí, sí. Bueno, el grupo de gente que nos acompaña, la gran mayoría son naturópatas, terapeutas, bueno, y gente de todo aquí, todo tipo de personas acá en Chile. Y no solo en Chile, sino que también nos ven en distintas partes del mundo, como en México, Bolivia, Ecuador. Así que estamos muy contentos. Yo también muy contento. Sí, Gracias. yo también un poquito ansioso de conversar de estos temas tan interesantes que por mi parte, por la naturopatía, he tomado como una línea más científica, pero no he dejado mi camino espiritual de lado, sino que eso es como una parte más íntima y, y lo importante es que hoy día también la ciencia ha comprobado muchas cosas, o sea, hay mucho estudio, hay mucha validez desde esta mirada espiritual. Entonces, yo sé que usted nos viene a empapar, a nutrir con sus conocimientos, pero primero lo voy a presentar, ¿ya? Nuestro Gracias. querido entrevistado es el licenciado Fernando Perales, que es comunicador social de Perú, eh, un personaje célebre, muy conocido en Lima, bueno, y en su país, participa en distintos medios de comunicación y además es director del programa Mentes sin Límites. Es terapeuta gestáltico, certificado, diplomado en programación neurolingüística, especialista en control mental y desarrollo cognitivo, y algo que me llama mucho la atención a mí, que yo hago iridología y que me interesa mucho, es la morfopsicología. Usted está certificado en morfopsicología y Mian Yang, con certificación en Enneagrama. Y además docente también en distintas universidades, institutos, y un hombre de una sabiduría increíble. De verdad, yo lo he escuchado y eh, son tantas las cosas que sabe que de verdad hay que prestarle mucha atención a esta charla. Gracias, gracias, gracias. Sí, Bueno, ahora en estos últimos años me he dedicado a profundizar mucho en el Bon, para ser exacto, ¿no? El Bon es la disciplina original del Tíbet, para que todos podamos ponerlo en el contexto, ¿no? Si ya. bien es cierto, el Tíbet se le conoce mucho por el budismo creo que tiene 1200 años, si no me equivoco, en el Tíbet, 1000 años, pero siempre ha existido esta tradición en el Tíbet que se llama el Bon, que es la tradición original, que tiene ya 16.000 años. Lo que pasa es que el budismo cuando entra se fusiona y se crea el llamado budismo vajrayana. Bueno, lo que puede llamar la atención ahora de los lamas es que, por ejemplo, un dato muy interesante, amigo Francisco, y para todos nuestros amigos, es que normalmente se conocía cuatro frecuencias cerebrales, las cuatro frecuencias cerebrales que siempre se referían, la frecuencia beta, la frecuencia alfa, la frecuencia teta y la frecuencia delta. Normalmente cuando uno revisa documentaciones relacionadas con las frecuencias cerebrales solamente existen esas cuatro, pero más o menos hace unos, no creo que sea más de 10 años, se han descubierto cuatro frecuencias cerebrales más. ¿Cuáles son? Las voy a referir. La frecuencia gamma, ¿ok? La hipergamma, la frecuencia lambda y la frecuencia epsilon. Son frecuencias que sacan de cuadro a todos los científicos. Y estas frecuencias cerebrales se han descubierto en los monjes lamas. O sea, ese es el aporte, ¿no? Por ejemplo, gracias a Matthew Ricard, que es un lama y es un científico, se pudo verificar que él puede activar a voluntad áreas del cerebro para que pueda experimentar felicidad, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa es que hay una serie de cosas que ellos practican que ya están saliendo a la luz. ¿Ah? No pretendo decir que todo esto está escondido. Ya creo que vivimos una época en que si la persona hurga, investiga, las encuentra. Pero, por ejemplo, yo he estado muy ahora inmerso en una serie de técnicas y prácticas que se llaman el salón. Hay otras como por ejemplo como el Huyón, las prácticas del Trulcor, las prácticas del Tumo también, pero son prácticas que lo dictan pocas personas. Pero el Salum es una serie de prácticas en la que se trabaja con los canales energéticos del cuerpo y lo que se puede verificar, incluso tengo entendido, un amigo de la hermana República Argentina que se llama Alejandro Shaul,
ha logrado reunir una serie de papers, o sea, documentos científicos. No los tengo ahora a la mano, pero prometo de repente tomar contacto con él para de repente compartirlo. Se puede lograr un silencio interior y también lo que es despejar estos nudos y estas cosas que nos hacen sentir mal, ¿no? Por ejemplo, yo practico la psicoterapia gestal, que es muy buena, la recomiendo, pero lo que pasa es que las técnicas, en este caso del Bon, son técnicas que por uno mismo puede librarse de estas ataduras, y de verdad que yo puedo hablar dando fe de estas prácticas, que en 4 o 5 meses cuando tú practicas estas técnicas ya no eres la misma persona. De verdad que experimentas un silencio interior y un gozo. Incluso acá en Lima estamos haciendo grupos y hay personas que suelen decir que experimentan alegría de la nada. Lo que pasa es que en el Bon se refiere de que no tiene que haber un motivo para sentirte alegre, porque a veces uno dice, yo quiero lograr tal meta para sentirme alegre, que está perfecto que lo logremos, ¿ah? Está muy bien, pero para el Bon no tiene que haber un motivo, simplemente es permitir que el espacio en tu mente pueda generarse para que puedas experimentar esa alegría. Y mucha gente, al menos del grupo que yo he estado ahí compartiendo estas técnicas, lo han logrado experimentar, de la nada sienten alegría, ¿no? De la nada sienten este gozo. Y es un poco como que vas tomando un mayor manejo de tu cuerpo, ¿no? En términos generales, de repente hago otra breve descripción, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen referencia del camino del Sutrayana. El Sutrayana, para no complicarnos, es el camino y la vía que uno realiza a través de la mente, ¿no es cierto? Yo busco la manera, de repente, a través de elaboraciones mentales o de repente autoindagación o de retirar aquellas cosas que me molestan y me perturban, porque de pronto esto no me hace bien, ¿no? O sea, es el camino de la mente. Hay, incluso, por ejemplo, se habla de los sutras de Buda, ¿no? De Siddhartha, que estos sutras me hacen reflexionar, o por ejemplo, retirando un ratito al budismo o al Bon, lo que refiere por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿no? La autoindagación, ¿no? ¿Quién es el que está pensando esto? ¿Quién es el que está sintiendo? Tú indagas intelectualmente. Eso pudiese ser parecido al camino del sutra. Pero hay otro camino que es el camino del tantra. Normalmente la palabra tantra uno lo relaciona con sexo, no. En el caso del Bon se refiere al manejo de las energías del cuerpo, ¿ok? Y hay una serie de prácticas que son tántricas, prácticas que uno lo que se encarga a través de los canales de limpiar y despejar esos canales del cuerpo, y puede provocar también silencio mental. O sea, es una vía. Hay personas que pueden agarrar la vía del Sutrayana, otras personas pueden agarrar la vía del Tantrayana, que es el manejo de las energías del cuerpo, como lo hace también, por ejemplo, el Qigong. El Qigong también vendría a ser un equivalente de técnicas tántricas, porque se maneja las energías internas, ¿no? Y hay otra línea que se llama el Dzogchen, que vendría a ser manejarse desde un espacio muy sublime, desde un espacio que no tiene nada que ver con los pensamientos, ¿no? Que de pronto en otra oportunidad hablaremos de eso para no enredarnos. Pero en términos generales, el Tantra y Yana son técnicas que yo exclusivamente manejo o limpio los canales del cuerpo, y se produce un silencio interior, se produce y se provoca un silencio como meditación, ¿no? Que vendría a ser meditación en sí, ¿no? Sí. Entonces, en eso consiste básicamente esencialmente las técnicas, ¿no? Las elaboraciones que hace el Tantra, ¿no? Y hay muchas prácticas, una de ellas, la que estoy tomando ahora muy en cuenta, es el Salung, pero hay otras, ¿no? Como les dije, el Luyón, las técnicas del Trulkor, las técnicas de Tumo, bueno, son las 9 respiraciones, pero todas esas técnicas yo las considero sorprendentes, o sea, las cosas que se pueden manejar, ¿no? Oígame, mi querido, y tengo una pregunta. Sí. Puesto que ya se dieron cuenta que la gente, la audiencia, son muchas técnicas de Oriente, hay mucha información, pero me gustaría preguntarle a usted particularmente, ¿cuál de todos estos conocimientos, en todos sus años de investigación, cuál de todo esto, que quizás es muy grande la pregunta, pero cuál de todo a usted le ha llamado más la atención? ¿Qué descubrimiento o qué práctica le ha llamado a usted más la atención? Y así quedar como a veces decir, oh, esto es increíble. Sí, por ejemplo, las técnicas de respiración tienen una facultad enorme, ¿no? Por ejemplo, vamos a retirar las técnicas que tienen movimiento, ¿ok?
solamente el hecho de que uno haga respiraciones provoca algo en el cuerpo, ¿no? Si gusta, de repente podemos hacer una práctica, pero no del tantrayana, sino una práctica que se llama, es una práctica del cuerpo de luz, que le dicen. Pero si lo hacemos en 2 minutos, de repente podemos lograr algún tipo de experiencia interior. ¿Lo Por hacemos? favor, sí, Ya, dale. hagámoslo. Entonces, la práctica, bueno, la comparte, bueno, para que lo sepan las personas, lo comparte Rodrigo Peláez en México, pero bueno, son técnicas que tienen que ver con la respiración. Entonces, las secuencias respiratorias pueden ser boca a boca. ¿Qué significa boca a boca? Que aspiras por la boca y botas por la boca. Que puede ser boca a nariz, que aspiras por la boca y botas por la nariz. Nariz, nariz vendría a ser que inspiras por la nariz y botas por la nariz. Y el otro es nariz, boca, que es inspiras por la nariz y botas por la boca. Entonces, hacemos una secuencia de este tipo de prácticas, 13, nada más. Y después de que hagamos las 13, quiero saber qué es lo que experimentan las personas después de hacer esta sencilla práctica que toma menos de 2 minutos, ¿ok? Lo Perfecto. hacemos entonces, Francisco. Muy bien. Perfecto. Entonces, traten de estar en una postura con la columna vertebral erguida. Es muy importante la columna vertebral erguida. Los lamas mucho hablan de que es importante la postura, ya que permite de que el fuego pueda subir y ascender hacia la cabeza. Incluso las personas que andan un poco encorvadas no están totalmente lúcidas, incluso pueden ser asociadas como personas que no están haciendo uso total de su inteligencia. Entonces, permite repotenciar tu inteligencia con la postura. Entonces, hacemos la práctica. Muy bien, entonces, si gustan, cierran los ojos, o si quieren, lo hacen con los ojos abiertos. Digo yo, entonces, boca a boca, tomamos el aire por la boca y botamos por la boca. Primero, boca a boca, 3 segundos nada más. Y ahora bota por la boca. Ahora, boca, nariz. Y boto por la nariz. Ahora, nariz, nariz, nariz. Y boto por la nariz. Ahora, nariz, boca. Ahora, boca a boca. Ahora, boca, nariz. Ahora, nariz, nariz. Ahora, nariz, boca. Y ahora una vez más, boca a boca. Ahora, boca, nariz. Nariz, nariz. Nariz, boca. Y ahora boca a boca. Y ahora quédense ahí un ratito, y si alguien quiere compartir un comentario, de repente puede escribir, y de repente a veces uno no tiene ganas de hablar también después de esto, ¿no? ¿Qué es lo que sientes y experimentas ahí en tu mente, en tu cuerpo? Si es que logras darte cuenta de que internamente no estamos funcionando de repente igual, estamos funcionando un poco diferentes, o sientes como que los pensamientos como que se han apartado. Puedes, si gustas, abrir un ratito tus ojos y nuevamente cerrarlos. Ábrelos y cierras para que puedas distinguir con tu conciencia qué es lo que ocurre adentro, qué es lo que ocurre afuera. Y quizás muchas personas puedan notar como que hay algo de silencio, ¿no? Bueno, imagínense si esta práctica la haríamos de 3, 4 veces seguidas, pues obviamente provocas un silencio mayor, ¿no? E incluso no da muchas ganas de hablar cuando uno hace esta práctica. Puede ocurrir eso. Entonces, por un momento lo que se genera es un breve silencio, ¿no es cierto? Ahora, generamos 65,000 pensamientos por día. Entonces, recordando lo que decía Chopra, ¿no? Aquello que está entre pensamiento y pensamiento, eso lo dice en el libro de las 7 leyes espirituales para el éxito. Eso que está entre pensamiento y pensamiento es vacío, ¿no? Pero ese vacío le llama Chopra la potencialidad pura. ¿Por qué? Porque esa potencialidad pura está lleno de energía. Entonces, en el Bon le hacen referencia
no como lo dicen en la India. En la India hacen referencia de la no mente, cuando no hay actividad de pensamientos. En el Tíbet se dice la mente en su estado natural. ¿Cómo sería una mente en su estado natural? Una mente sin pensamientos. Entonces, permitir de que la naturaleza de la mente pueda tener más hegemonía en mi existencia, significaría ser yo más consciente. Entonces, yo más o menos hago esta analogía, estimado Francisco, estimado doctor Francisco. Mire, imaginemos que esta es nuestra mente y cada uno de estos puntitos equivale a los pensamientos que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, nuestra mente está así, con 65,000 puntitos y pensamientos, y no puedo yo lograr experimentar mi mente en mi estado natural, ¿no? Pero ¿cómo sería mi mente en mi estado natural? Como esta hoja. Permitir de que ese silencio pueda tener cada vez más espacio en mí. Entonces, cuando se logra tener el espacio, bueno, hay toda una mecánica un poco compleja de explicar, pero ese espacio luego puede encenderse, que es la conciencia, y mi conciencia es mi darme cuenta. Y Chopra, por ejemplo, invita de que cuando tengamos silencio, podamos sembrar ahí un pensamiento deseo, y él le llama programación cuántica a esa práctica. Entonces, si tú logras experimentar silencio en tu mente y siembras una semilla, esa semilla tendría más poder, ¿ya? Ahora, en el Bon, ¿qué es lo que se hace? Yo logro atrapar el viento que tiene que ver con un pensamiento. A ver, me explico un poquito. Así como los peces nadan en el agua, los pensamientos nadan en aire. Es más, por ejemplo, en Oriente se sabe de que cuando yo detengo los pensamientos, perdón, cuando yo detengo la respiración, también se detienen los pensamientos. Por eso es que hay esta experiencia que explicó una doctora, ahorita no recuerdo el nombre, de los ratoncitos cuando ya no generaban respiración, ya no tenían pensamientos y generaban la frecuencia gamma de manera natural. Lo que hacen los lamas, ellos a través de sus mecanismos tántricos logran establecer ese silencio y se produce la frecuencia gamma, que es la frecuencia de hiperfelicidad, ¿no? Pero en tal caso, yo atrapo el viento, es como por ejemplo una técnica sencilla, es que de pronto yo siento dolor en el pecho, una angustia. Esto pueden hacer la prueba los amigos, y esto es como una técnica previa de los llamados salud, ¿no? Entonces me concentro aquí y yo tomo una respiración y luego me hago cargo y me pongo consciente de este dolor y luego reinspiro, o sea, no boto el aire y retengo ahí ese aire sosteniendo el dolor, ¿ok? Yo sostengo el dolor, puede ser el dolor de que discutí con alguien, sufrí una discusión con alguien, bueno, qué sé yo. Y después de que retengo durante un momento, yo boto el aire de esta manera. Primero el chorro largo y después lo boto con fuerza, por la nariz. Así. Ahora, este es un preliminar. Las técnicas del salón son un poco más elaboradas porque se hacen con movimientos y se trabaja con los 5 chakras, ¿no? Y es increíble, yo, estimado amigo Francisco, mire, yo, por ejemplo, he tenido esos colerones que tengo yo, esas rabietas que tengo con la pareja y no se me quitan. Tú haces una vuelta de salón y en una sola vuelta de salón toda la rabieta, toda la cólera que tú tenías se te va. Sí. Todo se te va. Y es algo increíble porque a veces yo tenía que de pronto llamar a un terapeuta gestáltico para que me ayude a hacer una silla vacía, agarrar un cojín y golpearlo, que es una técnica muy buena, es una mirada, pero aquí con esta práctica del salón, cuando yo atrapo el viento del dolor, ese dolor se convierte en mi amigo. Aprendo a sentir compasión por ese dolor. El dolor se convierte en una puerta para yo expandir mi conciencia. Y puede ser que quizá este mismo viento, este aire que atrapamos, que es el que nos hace conectarnos en cierta medida con la naturaleza misma. Sí, por ejemplo, sí, sí. De repente nos un poco, pero por ejemplo, en el Bon hay esta mirada, ¿no?, externa, que tiene que ver con lo chamánico, que no le dicen chamánico, es el contacto con la naturaleza. La mirada interna, que tiene que ver con lo tántrico. O sea, no es externo, es interno. La mirada interna es lo tántrico, que es manejo de energías internas del cuerpo. Y luego está la otra mirada también, que es el Dzogchen, que es la mirada sublime y la más espiritual. Entonces, un bompo tiene una buena relación con la naturaleza porque reconoce que de pronto en mi propio celular, en mi escritorio, todo esto tiene vida.
porque está ocupando un espacio y todo espacio es considerado como sagrado, como las plantas, los seres vivos, etcétera, ¿no? La mirada chamánica yo lo veo como la mirada de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía hermano lobo, hermano sol, hermano luna, hermana luna, ¿no? O Sí, sea, es que aprendamos a compenetrar, ¿no? sí, Uno de los requisitos, o mejor dicho, una de las consecuencias de la práctica de la expansión con el corazón, o mejor dicho, de la coherencia cardíaca, porque se ha podido medir de que el corazón tiene 50.000 neuronas que le llaman neuritas sensoriales. Cuando uno logra integración entre cerebro y corazón, se hace probable la frecuencia gamma en el cerebro, que tiene que ver con el gozo y la alegría suprema. Entonces, pero lo del corazón tiene que ver con integrar al corazón de todos, sin excluir a nadie. O sea, es un estado en que por eso es que la compasión tiene un significado muy especial para el budismo vajrayana y para el Bon, la compasión, pero bien entendida como que la compasión es lo que le ocurre al otro, es una parte de mí, más o menos es así. No es como que tú sientes pena por el otro, sino que es una una vez, parte de mí. sí, Sí. una vez logré, o sea, vi en un documental Ajá. donde mostraban justamente las frecuencias del corazón y estas frecuencias eran como ondas que se expandían por metros, muchos metros, Sí. y también lo probaban, también investigaban a través de unos electrodos que le ponían al yogur y conectados con la emoción de la persona y medían cómo los lactobacilos reaccionaban a las emociones de las personas en base al latido cardíaco. Y de Sí, verdad yo me quedo impactado y entendí de que justamente que tiene una relación muy importante con la compasión. Entender que estamos, no sé, pues en una sala de clase, la vemos 10 personas, estamos todas nuestras pulsaciones, nuestros latidos están todos conectados. Y así es como total. también estamos conectados con todo, porque son aspectos sutiles, pero que la naturaleza nos dice que están ahí, como las frecuencias, como tantas cosas, como esta coherencia cardíaca que nos habla. Sí. Por ejemplo, en el Bon, el corazón tiene que ver con el elemento espacio, ¿no? Incluso también ya la medicina tibetana está relacionada con los elementos, ¿no? Cómo es el equilibrio de los elementos agua, tierra, fuego y todos estos elementos que de repente en una otra oportunidad hablaremos sobre eso. Pero, por ejemplo, mire, de repente, territorialmente Perú y Chile están juntos, ¿no? Pero de repente estamos divididos por el océano con Europa. O sea, el elemento agua de repente no nos une tanto, pero hay un elemento que une todo y a todos, es el elemento espacio. Sí. El elemento espacio, ese mismo espacio que está, por decir, cogiendo mi cuerpo y toda esta habitación, es el mismo espacio donde está usted, amigo Francisco, y todos los amigos del mundo, de España, de Alemania, de China, de Japón, de todas partes. Y sostiene el planeta Tierra. Por eso el espacio se considera como sagrado, ¿no? Pero el espacio está relacionado con el órgano del corazón. Y tengo entendido, alguna vez creo haber escuchado, Sí, de que en las partículas de aire que uno exhala y respira, hay partículas que han permanecido toda la vida en el espacio y que son sí. las que nos conectan, por ejemplo, con nuestros ancestros, Sí, con grandes deidades y han estado ahí. Entonces quiere decir que en este espacio también vivimos eternamente. sí. No, por ejemplo, cuando dicen los mecánicos cuánticos que en realidad el observador nunca muere, ¿no? El testigo. Cuando nosotros ya aprendemos a establecernos desde ese silencio, desde ese testigo nunca muere, ¿no? Esa es una cosa muy interesante que me recuerda lo que le decían a Ramana Maharshi cuando estaba próximo a morir, ¿no? Maestro, estamos tristes porque ya usted no va a estar. Y él dice, pero ¿dónde crees que voy a ir? ¿No? O sea, yo siempre voy a estar acá, ¿no? Sí, nada más que el cuerpo fue el nexo, pero él siempre está ahí, ¿no? O sea, la persona que llega a la totalidad es la totalidad y entra en gracia porque no está separado de nada. Entonces, la conciencia de la compasión es la conciencia de unidad en la que yo reconozco el dolor del otro como mío porque somos uno. Entonces, cuando de pronto se llega a una verdadera coherencia cardíaca, es que yo ya trasciendo mi identidad. Porque yo tengo identidad de Fernando, ¿no? Mi identidad de Fernando es que yo soy Fernando, soy comunicador, soy terapeuta, soy peruano, soy esto, soy lo otro. Cada etiqueta es una división, Sí. ¿no es cierto? Me divido de que, tú no eres comunicador, entonces yo ya marco una distancia, pero en lo profundo, en lo profundo, en lo profundo,
a mí me gusta mucho lo que dicen los indios Hopi, ¿no? Los indios Hopis no dicen, por ejemplo, al mar, cuando se ondea, ellos dicen el mar se está ondeando, nosotros decimos las olas, como que Sí, separamos las olas del mar, del océano, sí. ¿no? Cuando está ondeando, una onda somos cada uno de nosotros, que de pronto aparece y desaparece, y en realidad aparecemos y desaparecemos porque es impermanente, pero que es continuo y perenne, el océano. Y cuanto más te profundices en el océano, más unido a todo estás, ¿no es cierto? Entonces, en lo profundo de todos nosotros, y en este caso el elemento espacio, que es lo que más se parece a esas profundidades, porque permea todo e incluye a todos, entonces todos estamos unidos en esa profundidad del océano. Entonces, cuando se establece en esa conciencia, ocurren milagros también, porque yo y Dispensa he hecho investigaciones muy interesantes con respecto a la coherencia cardíaca con el Instituto HERMAT, que es el Instituto de las Matemáticas, perdón, las Matemáticas del Corazón se llama, y también a través de sus talleres, logrando emular un poco el principio de los lamas, ha logrado de que las personas logren tener experiencia en sus talleres de la frecuencia gamma, y no solamente eso, personas que de pronto han estado paralíticas caminaban, lo cuenta él en su libro El placebo eres tú, personas que de pronto estaban postradas de una enfermedad y ya no estaban enfermas, las llamadas remisiones espontáneas, al parecer, no puedo confirmar esto, estas curaciones espontáneas ocurre cuando las personas experimentan la frecuencia gamma y la frecuencia lambda, que es muy interesante. Entonces, por lo tanto, esto cada vez se vuelve más científico, ¿no? Felizmente que el terreno de lo místico, ya cuando John Kabat logra investigar científicamente los efectos del Vipassana, luego le denomina el mindfulness, claro, hay un efecto, pero hay otras prácticas tántricas que realmente te llevan a unas cosas más profundas en realidad. Es muy interesante todo esto. Sí, Eh, sí, sí. Hoy en día, la neurociencia demuestra que hay una circularidad de energía en nuestro cerebro, en distintos puntos cerebrales. ¿Nos podría hablar un poquito más de esto? Bueno, yo no soy neurocientífico, recojo algunas cosas de los neurocientíficos para corroborar algunas cosas. Antes estuvimos hablando antes de empezar el espacio, de la llamada coherencia o ser coherentes, ¿no? Coherente. De ser coherentes, ¿no? Entonces, claro, Joe Dispenza menciona mucho sobre esto, por ejemplo, del cerebro del córtex, el cerebro límbico y el reptil y el cerebelo, ¿no? Entonces, el El córtex cerebro tiene que ver. triuno, que le llaman. Pero claro, entonces ya no se usa tanto el esquema esto de hemisferio izquierdo y derecho. Claro que sirve también ese esquema, pero el esquema actual ya se toma más en cuenta estos aspectos que tienen que ver con el cerebro cortes, el cerebro del filósofo y el cerebro de la identidad también, ¿no? El sistema límbico tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. El reptil tiene que ver con la parte instintiva o las cosas instintivas, el instinto de supervivencia y que está perfecto, ¿no? Y el cerebelo tiene que ver con el hacer, ¿no? Entonces, muchas veces uno puede pensar algo y sentir algo contrario a lo que uno está pensando. Y entra a veces en un desacuerdo interior. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar algo, pero sentir otra. Es como, por ejemplo, siento cariño por esa persona y yo me digo intelectualmente, no debo sentir cariño por esa persona, todo lo que me ha hecho, ¿no? Claro, y en esos desacuerdos hay como un conflicto interior, ¿no? Es como que lo que decía un especialista, Lai Ribeiro, dice, ¿no? Cuando dos fuerzas contrarias actúan sobre un mismo cuerpo, por ejemplo, si yo agarro este lápiz con mis dos manos, pero la sostengo con la misma fuerza, al tanto mi mano derecha con la izquierda, lo que va a producirse es que este lápiz no se mueve. Pero si yo ejerzo una fuerza mayor en una de mis manos, lo que va a ocurrir es que ese lápiz se va a desplazar. Muchas veces las personas no avanzan en la vida porque tú tienes una fuerza que te quiere impulsar, pero hay otra fuerza contraria que de pronto te dice, no lo vas a lograr, es muy difícil, o no te lo mereces, o cosas por el estilo. Entonces ahí hay desacuerdos interiores, de repente en capas de mi mente que yo no detecto, ¿no? Claro. Como también puedo tener yo una pulsión reptílica que puede ser natural, pero no está, por decir, no está acordada internamente, ¿no? O no está domesticada de repente en mí. Entonces, esos desacuerdos me generan como cortocircuitos y genera a la larga implosión, ¿no? Implosión es que en vez de que yo pueda expresarlo esto externamente, se produzca una explosión interna, que le llaman implosión. Y esto puede generar a la larga frustración, ¿no? O sea,
Cuando yo refiero de que uno puede limpiar estos canales, no significa que uno los reprima o los contenga, ¿no? Sino de reconocerlos y darle un curso y de reconocer la necesidad de cada una de estas, ¿no? Justamente. Sí, La y semana bueno, pasada teníamos a un gran amigo, Alejandro Lorente. es un amigo también, le envío un Sí, saludo al doctor Lorenzo, un sí, gran profesional. gran profesional. Y él nos invitaba a hacernos la siguiente reflexión de vernos en 80 años más, en cualquier situación, con mi pareja, en una X situación, o una enfermedad. Por ejemplo, él hablaba de que muchas personas con enfermedad autoinmune no se veían en los 80 años. Entonces, era una forma, yo la encontré muy poderosa como de reprogramarse, de Sí, verse en esa instancia y ver realmente quién quiero ser yo. Entonces, sí. también ayuda justamente a quizás a llegar a esta congruencia, de ver que quizás no estoy yendo por el camino de quién quiero ser. A mí me parece maravillosa esa técnica del doctor Lorente porque yo proyectado hacia un futuro pueda que toda identidad que yo tengo actualmente ya no exista en ese tiempo y de pronto yo esté batallando con algo que es temporal, ¿no? Sí, Totalmente, ¿no? sí. Por ejemplo, hay algo que sí hay que tomar en cuenta en términos generales de la visión de Oriente. Si bien es cierto, a mí me gusta mucho lo que dice Joe Dispensa, perdón, Joe Vitale, no Joe Dispensa. Joe Vitale dice, ¿no? Mejor que pensar negativo es pensar positivo, pero mejor que pensar positivo es no pensar, dice, ¿no? Pero encaja exactamente, encaja exactamente con la propuesta de Oriente, ¿no? Porque normalmente Oriente tiene un planteamiento en que se trasciende a la mente, así sea buena o mala, es establecerte en un espacio en que no tengas ni malos pensamientos ni buenos, porque es todavía identidad. Es todavía identidad. La idea es trascender el pensamiento y trascender la identidad. Y que cuando tengas esa experiencia de gozo, ya no quieras regresar a esto de querer luchar, pugnar y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, Tulku Lobson Rinpoche dice, no está mal que obtengas tú tus deseos y que quieras tu carro, tu casa, está perfecto y es bueno tenerlo, pero date cuenta que todo aquello que tú logras y obtienes, un día va a morir, un día no lo vas a tener. Entonces, todo aquello que van a hacer en tu vida, tienes también que saber y darte cuenta que un día va a morir el amor, tus casas, tus propiedades. Pero hay algo que es perenne y es algo que es inmortal, como dicen los mecánicos cuánticos con respecto a la conciencia, que es justamente establecerte en ese espacio, que es más gozoso y sublime que todo aquello que se pueda obtener con una actitud positiva. O sea, hay algo que está más allá de la actitud positiva y es mucho más gozoso y es mucho más alegre. Me gusta cuando dice Sadhguru, dice, los yogis no renunciamos a los placeres, renunciamos a los pequeños placeres, que es diferente, ¿no? Mire qué bien, Entonces, porque a veces uno tiene la idea de que son renunciantes. Y a veces no, 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 no. desde esa postura uno dice, oye, pero no, es que la vida es aquí, es ahora, hay que hacer. Entonces, No. qué bueno saberlo así, porque yo nunca lo había pensado así. Dice, no, les aseguro que es mucho más gozoso. Sí. No, y es más, por Y esto ejemplo, será vamos a... como, Sí, yo tratando como de sí. simplificarlo, será como Ujú. el ser y estar. Eh, bueno, lo que pasa es que cuando ya estamos establecidos en un ser, no hay tiempo, no hay espacio. Es como, por ejemplo, la invitación es que seas nada, a que seas ninguno. Pero claro, es un poco feo para la mentalidad de nosotros los occidentales ser nada, ser nadie. Wow, qué feo. No, yo quiero ser algo, yo quiero ser alguien. Y entonces, claro, cuando eres nada, nadie, ninguno, en ningún tiempo, en ningún lugar, ¿qué significa eso? Es algo paradójico, porque si eres nada, eres nadie, en ningún lugar, paradójicamente eres todo y eres todos también. Y lo A la tienes vez. todo. Sí, es paradójico. Suponiendo que no seas nada, entonces eres todo, la totalidad, como se dice, ¿no? Es el gozo supremo, ¿no? Hay una cosa que dice Krishnamurti. Krishnamurti dice, ¿qué es lo más hermoso, gozoso que tú puedes experimentar? Un viaje y una gira a Europa, a Asia, una relación sexual con la mujer más hermosa que se experimenta con la conciencia, no tiene
no tienen nada que compararse con eso, dice, ni siquiera 100 veces. O sea, es otra dimensión. O sea, los yogis es como que, de verdad, puede sonar, lo digo occidentalmente, se orgasmean con esa sensación de gozo, con esa sensación de expansión. Es una cosa hiper gozosa. Es la renuncia y es la muerte del dolor, por decirlo, ¿no? Sí. Y cuando uno se aproxima es muy hermoso. Yo sí puedo dar fe porque ya tengo 7 años practicando el salón. Al principio como que no le hacía caso, pero cuando empecé a enseñarlo sí es mucho más gozoso porque es como que te replicas más la información y como que te exiges más practicar. Lo iba practicando y de verdad que cada práctica es más gozosa. Pero vamos a ponerlo en una relación sexual. Tienes una relación sexual, va a ser mucho más gozosa porque son prácticas que manejas mejor la energía interna, o sea, todo es más hermoso, y no importa la edad que tengas, ¿no? O sea, es una invitación, porque esas técnicas existen, ¿no? Yo pienso que esta es una puerta, ya es una invitación a que podamos entrar por esta puerta, porque es una mirada distinta. Pero ahora, mi sugerencia es que vayamos a buscar las técnicas, porque también hay muchos lamas que no enseñan técnicas tántricas, ¿eh? Yo sugiero que busquen a los lamas que enseñan técnicas tántricas. Sí. Eh, una pregunta que aquí nos llama mucho la atención y acá se ha dado, en tiempo ha estado muy de moda. Eh, ¿Qué sabe usted respecto a la activación de la glándula pineal? Cuéntenos un Eh, poquito. sí, sí. Sí, sí, justamente dicté una conferencia en Mindalia sobre eso. Mire, yo respondo tal cual como dice Osho. Osho dice, la glándula pineal siempre está activa porque gracias a ello se genera melatonina, serotonina, o sea, está activa. Pero otra cosa es despertarla. El despertarla implica de que ese tercer ojo, porque tiene córnea, esté abierto, pero implica de que yo ya no crea lo que mis dos ojos perciben. Y dice Osho que solamente el tercer ojo, la glándula pineal, se despierta cuando la persona despierta conciencia. Ahora, yo puedo tener reminiscencias, puedo tener chispazos en que de pronto tengo experiencia con DMT, ¿no? Por ejemplo, se ha podido medir, y eso sí es una investigación científica, ahorita no recuerdo si es de Stanislaw Grof, ahorita si busco los científicos se los mando, doctor, pero se ha podido saber de que el líquido cefalorraquídeo transporta DMT, la sustancia del DMT, y se ha podido medir científicamente, este es el dato de Joe Dispenza, no es un dato mío, que cuando la persona respira, abre el hueso del coxis y se abren los huesos del cráneo. Cuando yo retengo el aire, puedo hacer subir el líquido cefalorraquídeo y nutre mi cavidad craneal y específicamente en la pineal. Por ejemplo, la práctica de respiración que hemos hecho, más esta práctica, más algunas prácticas que se hacen de masajes o prácticas tántricas, para ser exacto, de verdad que se logra tener experiencias psicodélicas sin necesidad de consumir algo externo, sin necesidad. Sí. Ahora, por eso es En que cada vez, digitocultura se usa este punto, el yin tan. claro, por ejemplo, al menos de lo que yo sé, ¿no? Porque de repente hay otras cosas que desconozco, pero el doctor Pillay, que es védico, él tiene la propuesta de tocarse toda esta franja de la frente, porque él ha podido medir, y él es neurocientífico ahora, que cuando tú haces estos toques y luego de cada toque tú te pones en contacto con esta zona para experimentar lo que sientes, ha podido medirse de que la frecuencia cerebral baja a teta, o sea, baja a una frecuencia que te llevaría a una meditación. Ahora, la otra investigación de Joe Dispenza es que cuando uno logra practicar meditación y apaga el lóbulo frontal, o sea, apaga el córtex, se pudiese generar la activación espontánea de la zona límbica del cerebro medio, donde está la glándula pineal, y si se logra activar, activa una experiencia psicodélica que trasciende mi personalidad. Sí, hay prácticas que sí funcionan, pero yo soy dado más para la parte tántrica. Hay ciertas prácticas que de pronto algunos las recomiendan, pero algunas de verdad no lo digo con mala onda, veo que no tiene mucho sustento. Yo creo que hay que movilizar las energías del cuerpo y también practicar mucha meditación para que esta pineal pueda tener espacio, porque lo que interfiere un poco en la glándula pineal es el córtex con toda su actividad, ¿no? Con toda la actividad de la identidad y que le gane, Pensar. que le diga. El pensar, sí, exacto. Sí. Sí. Que bastante importante cuando nosotros escuchamos aquietar la mente.
pero le agradezco mucho porque el ejercicio realmente se aquietó nuestra mente. Sí, se quieta Lo por... logramos, se sintió un silencio. Yo creo que, no sé, puede tener que ver también con una hiperventilación o algo, pero uno siente, de hecho, cuando usted bien dice que el líquido cefalorraquídeo, claro, con las respiraciones sufre porque Sí, sabemos que el diafragma ayuda a que de alguna forma se movilice el sí, líquido cefalorraquídeo hacia nuestro cerebro. Entonces, sí. Ajá. lo importante es que justamente nosotros entendamos que hoy en día, en pandemia, que estamos a veces un poco estresados, darnos este tiempo para meditar, para hacer una respiración y simplemente el hecho de quizás de dedicarle ese tiempo ya es una acción muy benéfica para nosotros, con el solo hecho de hacerlo, sin quizás buscar algo más allá. A eso voy yo. Sí, definitivamente uno tiene que tomar sus precauciones, cuidarse, eso como siempre. Sí. Pero yo creo que muchas personas, esa es mi apreciación personal, están somatizando por el miedo intenso que se está generando, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, leo y reviso el libro del placebo eres tú de Joe Dispenza, se generan, se cuenta tantas experiencias de personas que han sido engañadas por un falso diagnóstico y mueren por el falso diagnóstico. Cuenta casos interesantes de personas que, por ejemplo, falsamente diagnosticados de cáncer, mueren bajo la predicción de la figura de autoridad, ¿no? Sí. Entonces, cuando un especialista dice, no, se ha podido comprobar que el virus es tremendamente peligroso y nadie se salva de ello, si lo dice una figura de autoridad, obviamente eso va a afectar mi condición. Los estudios del efecto placebo y nocebo son cientos, incluso personas que en la Segunda Guerra Mundial sus cerebros eran engañados de que les inyectaban morfina cuando se había acabado el lote de morfina, les inyectaban agua salina y las personas generaban su propia morfina. O sea, el cuerpo tiene una farmacopea enorme, pero que lamentablemente está siendo usada en nuestra contra con estas terribles noticias. Yo pienso que los medios de comunicación no contribuyen en nada. A mí me da mucha pena cómo se está manejando, a nivel mundial me refiero, ¿no? Y realmente hay un potencial enorme. El estado inmunológico tiene que ver con el estado de ánimo. Si la persona está contenta, está alegre, y si de paso come bien, se alimenta bien, se nutre bien, pues obviamente, ¿cuál es el problema? ¿No? Y además, Yo, la verdad, como Bruce no entiendo. Lipton, justamente como Bruce Lipton dice, Exacto. de que Sí, el miedo literalmente baja las defensas. Y pensar que sí, más allá de eso, que cada pensamiento crea una molécula. O sea, literalmente nuestros pensamientos sí, crean una realidad y esas moléculas, si son de miedo, de temor, lógicamente que van a ir mermando mi fuerza inmunitaria y si llegara a contagiarme, caput. O sea, claro. como bien en esta disputa que hubo tan grande siempre con Claude Bernard y Louis Pasteur, de qué era, si el terreno o el bicho, y Louis Pasteur en su carta le reconoce a Claude Bernard que el terreno lo es todo. Entonces, el terreno también se nutre de los pensamientos, sobre todo si vamos a un poquito más profundo de las leyes de la naturaleza, que todo es mente. Y que esta mente es este océano donde cada uno se manifiesta en una ola. Eso que es lo que yo voy entendiendo. De lo que Claro, usted en tal caso, pues estos predictores crean olas inadecuadas, ¿no? ¿Qué olas están viniendo? Bruce Lipton decía, los pensamientos curan más que los medicamentos, incluso. Sí, por sobre Claro, todo. ahora, es bueno alimentarse bien, pero por ejemplo, hay muchos alimentos que elevan nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, yo no entiendo por qué, si se sabe que el azúcar, el alcohol hace daño, ¿por qué no han prohibido el azúcar hace rato, o la comida chatarra que le dicen? Si tanto se preocupan por la salud de la gente, ¿no? Y Hay yo, cosas que yo no mire, entiendo. Sí, y mire, yo no sé si usted ubica a Donato de la O. no. Eh, Él es un señor colombiano, terapeuta naturópata desde muchos años, y él dice y nos invita a la reflexión. Yo en clases de nutrición les digo a los alumnos y les pregunto, les invito a la reflexión de por qué el médico no tiene nutrición. Claro, O sea, es verdad, es entonces, verdad. lo que dicen que ahí hay personajes, negocios,
movimiento de palillos, que en realidad no era bueno que los médicos tuvieran la cura también. Porque Exacto. bien sabemos que la cura, una buena alimentación lo es todo. Sí, Entonces, pero lamentablemente yo creo que también todas estas cosas son parte del ser humano mismo, de lo bueno y de lo malo, que también tiene que aprender a integrar para evolucionar y crecer. Porque si nos quedamos con la lente de que todo esto es malo, dirigimos la energía hacia eso. Y el ser humano sí, en su totalidad, yo creo que donde, como bien dicen los chinos, donde dirigen su atención es donde dirigen la energía. Entonces, totalmente. totalmente. Queremos invitar al público que nos quedan los últimos minutitos, los últimos 10 minutos, y queremos invitarlo a ver si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera acotar o aportar. Excelente. Así que aprovechen de hacer sus preguntas aquí al doctor para que veamos y nos pueda... Ángel Yogini dice, solo basta con ver lo que viene en las cajas de alimentos de ayuda del gobierno. Yo quedé sorprendido. Discúlpenme el público, yo sí entiendo que es muy importante la colaboración, a veces hay gente que quizás lo hace con buena intención, pero Sí. resulta que justamente a mí me llegó de la municipalidad una caja de alimentos y eran 12 paquetes de fideos, 3 kilos de azúcar, 2 litros de aceite, 2 kilos de harina, y yo Dios, dentro de mí, yo digo, esto es lo que nos enseñan a comer. O sea, si literalmente el azúcar, en el estudio que se hizo hace muchos años atrás, hace 50 años atrás, en el estudio de los 7 países, que en realidad no eran 7 países, eran 21 países que se estudiaron para estudiar la relación de la alimentación con el colesterol, y ahí satanizaron la grasa. ¿Para qué? Para que creciera el mercado de la industria del azúcar, del carbohidrato y del refinamiento. Entonces, a veces el mismo marketing, la misma comunicación nos engaña. La verdadera pandemia es la azúcar, que nos tiene exacto. en una obesidad y una inflamación constante, que lógicamente que si me pega el bicho, me voy a enfermar. Sí, Vamos a es ver, aquí verdad. hay preguntas. Ujú. Ya, Jocelyn pregunta que el ejercicio que nos enseñó, ¿cuánto tiempo se realiza? La secuencia son las 13, las que hemos hecho tal cual. Si quieres, puedes hacer la prueba, hacer la práctica 4 o 5 veces al día, a ver qué pasa. Algo va a pasar si lo practicas. Luego, la práctica del dolor es la parte elemental de las 9 respiraciones. Hay un procedimiento un poco más elaborado que de repente en otra oportunidad lo compartiremos más detallado, pero puedes probar. Inspiras y luego reinspiras, pero focalizando y dándote cuenta dónde es tu dolor. Y en esa retención tú contienes y sostienes ese dolor y luego botas el aire lentamente y después lo botas con un chorro más fuerte por la nariz, ¿no? Ese es Sí. un procedimiento que ayuda mucho. Bueno, lo bueno que indicar a todos que esta charla queda grabada, la subimos a nuestro YouTube y la van a poder volver a ver para quien no recuerde o no alcanzó a ver las prácticas que hicimos en un comienzo, las puedan practicar y que realmente los invitamos a que lo hagan porque se vive una experiencia en no menos de 2 minutos. Muy interesante. Sí, muy Eh, interesante. Dreamy Wintiri nos dice cómo podemos romper eso que decía o flojera, esa desidia o flojera para mejorar. ¿Se puede llamar a eso la venda del ego? Bueno, en Oriente se hace referencia de que una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, ¿no? Entonces, uno no es la mente y uno no es el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en Oriente hay algunas meditaciones que tienen que ver con uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú mentalmente puedes tener la proposición de levantarte temprano, dices, no, me levanto a las 5 de la mañana, y ya lo tienes eso claro y te determinaste. Pero llega un momento en que son 5 de la mañana, la pregunta es, ¿quién no quiere levantarse, la mente o el cuerpo? Es muy probable que el cuerpo no quiera. Entonces, hay que darnos cuenta de que el cuerpo tiene sus voluntades. No se trata de maltratar al cuerpo, ojo, porque a veces nosotros entendemos de una manera extrema, no, sino darnos cuenta de que el cuerpo tiene sus voluntades y que el almacenamiento de archivos que yo tengo es otro en mi mente. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que hablaba Gurdjieff de los centros, ¿no? El centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo motor, es como que en esos plexos hay como cerebros, ¿no? Y se ha podido medir ahora científicamente de que el intestino
es un cerebro y que coincide con el tantien inferior de los chinos. Luego el corazón con sus neuritas sensoriales, que tiene que ver con el tantien del corazón, del medio, y luego está el tantien de arriba. Los tres tantien, ya lo sabían los chinos hace miles de años, cuando ahora la ciencia lo está reconociendo, ¿no? De las zonas donde hay actividad neuronal. Sí, sí. Eso, y bueno, yo me he especializado mucho en la microbiota intestinal y lo entiendo muy claro. Claro, Eh, tiene que ver la serotonina ahí, claro, sí, sí. No, claro. y la vida, Y la vida, claro. la vida comienza ahí con las bacterias y todo, y ha cambiado mucho el paradigma hoy en día gracias a la ciencia. Ya, Sí, sí. Miguel Ángel nos pregunta, él dice que si acaso se puede activar o no la glándula pineal si es que tenemos una venda espiritual. Mira, lo que pasa es que todos todavía estamos en el mundo de medios dormidos. Tú haz la práctica, sea como sea, porque a veces uno se justifica, pero yo he pasado tal esto, yo he pasado tal lo otro. No hay que caer en el rollo de enrollarnos con ese rollo, ¿ah? Porque, por ejemplo, ellos dicen, el Bond dice, ¿no? Una habitación no le importa si ha estado apagada la luz miles y miles y miles o millones de años. Tú enciendes la luz, se acabó el asunto. Cuando una persona ya tiene una experiencia mística y la tienes en nivel gamma, no importa si tu papá te hizo esto en tu vida anterior, no interesa. Por eso yo no estoy tan de acuerdo de que uno vea las prácticas de la glándula pineal como para curar episodios, que no niego que pueda servir, pero realmente la pineal cuando se despierta auténticamente no le interesa resolver por episodios, sino establecerte en esa conciencia. Eso sería el asunto, ¿no? No desmerezco, porque yo también soy terapeuta, sí se trata de arreglar episodios, pero cuando ya se llega a una verdadera experiencia espiritual, ya eso ya no tiene mucha importancia. Sí, yo creo lo mismo. Es como un despertar. O Es un sea, despertar. Y si eh, despiertas ya no. Sí. Ujú. sí. Qué bonito, porque yo lo interpreto de la siguiente manera. Es como cuando a uno descubre esta luz, es como una antorcha que descubre, y cuando Ujú. uno, una de dos, yo pesco mi antorcha y ilumino y camino solito, o levanto mi antorcha y ayudo a iluminar a los que están Claro. conmigo. Y eso se agradece de usted, que de verdad que es muy importante justamente compartir el conocimiento. Yo todas las charlas termino comentando lo mismo, diciendo que el valor que hay detrás de compartir el conocimiento y sobre todo acercarnos un poquito más al lado espiritual, que muchas veces lo dejamos un poco de lado. Eh, Hay cosas prácticas tan sencillas como, por ejemplo, que mi padre está acá presente, que él creó la lágrima terapia hace 25 años atrás. Entonces, a Mm, veces como tan sencillas como no aguantarse un llanto, respirar conscientemente, eh, claro. tener un poquito más de compasión, entender que somos parte de un todo, nos va a llegar a ser más humanos, a tomar más conciencia de nuestra labor, nuestra función como se supone que somos seres evolucionados en esta tierra. Sí. Entonces, un poquito más allá. Entonces agradezco mucho su interesante conversación. Lo vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad porque yo creo que esto hay que seguir conversándolo. Hay mucha información que nos puede aportar y de verdad que estamos muy agradecidos desde el corazón y muchas bendiciones a su país, a su familia, muchos cariños. Desde México nos saluda la doctora Flores también. Así que Saludo para él también. Sí. estamos muy encantados y esperamos verlo muy pronto. Gracias, estimado amigo Francisco. Un gusto haber compartido con usted, con todos los amigos del hermano República de Chile, con todos nuestros amigos de todo el planeta Tierra, porque somos una gran humanidad y en la medida que nos sintamos más integrados con toda la humanidad, nuestro corazón se expande. Eso es algo muy importante. Y gracias y felicitarlo por la excelente labor que está realizando. Muy Sí, buena, he revisado sus publicaciones, extraordinaria, de verdad. sí, y agradecemos, como bien les dicen ahí, a Naturópatas para Chile, que el trabajo de muchas personas, muchos colaboradores que hacen posible esto. Así que también agradecemos a todos, agradecemos a don Alex Filio también, querido amigo, a Por todos los que han supuesto. participado, Marcos Marín, Alejandra, Miguel, todos los que nos visitaron, estamos muy contentos de que nos sigan y pronto estaremos haciendo más live y
trayendo personajes tan interesantes como el doctor Fernando acá. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas Que estén muy bendiciones para bien, todos. muchos cariños. Chao, chao a todos, Bendiciones. que estén muy bien, Que les vaya muy bien. saludos. Gracias. Gracias.